el señor Carlos González, presidente de la filial Ciudad del Este de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes para todos y todas. Mi pregunta es para el último expositor, creo que el doctor Martínez, que hace una referencia de lo individualismo de estos tiempos entre la relación de Estado-ciudadanía. Y habló de una realidad en este tiempo. Y también eso pasa en nuestro país en este momento, porque esta semana en la prensa escrita, en especial en ABC, salió un título en donde nuestro vicepresidente, que pertenece a un partido, mencionaba de que el PLRA es copropietario del gobierno de la alianza. O sea que el gobierno del Estado ya tiene propietarios. Y pareciera ser que los propietarios son el presidente y el vicepresidente. Entonces, puede ser que lo que menciona el doctor es una realidad en estos tiempos, de que se plantea un clientelismo como si el Estado ofreciera servicios a la ciudadanía como cliente y no como ciudadanos de cumplir su rol social como Estado y satisfacer los derechos fundamentales de cada una de las personas. Quisiera si esa que estoy mencionando, que salió público, es referente a lo que él menciona que sucede en estos tiempos. Bueno, naturalmente no conozco, ni tampoco me corresponde entrometerme en lo que son temas propiamente del país. Y por lo tanto, a lo que es la pregunta referida a esos hechos, yo no estoy en condiciones de hacer ningún comentario. Lo que sí puedo es explayarme un minuto en la mayor explicitación del tema. Es evidente que nosotros tenemos una crisis de nuestras democracias hoy día en América Latina. Se habla de una crisis de representatividad. La crisis de representatividad se expresa por una parte en las deficiencias del sistema, en lo que la burocratización del Estado, la poca modernización de los poderes legislativos, en muchos casos la dificultad de acceder a la justicia y de que la misma haga justicia, y las ineficiencias en el aparato público en el buen desarrollo e implementación de políticas públicas desde el punto de vista de las labores propiamente del gobierno. Y esto, además, golpeado por lo que son los acicates de la corrupción, que desgraciadamente es un mal que se extiende día a día en la región, y los otros males sociales a los cuales ya se hicieron referencia durante otras exposiciones. Pero eso es una parte del tema. La otra parte del tema es que, a mi juicio, el individualismo en su visión económica ha penetrado también el mundo de las instituciones, y en este caso ha penetrado el concepto mismo de ciudadanía. Y se ha comenzado, ya no es tan solo un problema de práctica económica, no es tan solo un problema de práctica en la sociedad de consumo, no es tan solo el que las personas se transforman en clientes como un tema fundamental dentro de su vida en la sociedad, sino que el propio concepto de ciudadanía comienza a degradarse. Y uno va a escuchar a muchas autoridades, a muchos parlamentarios, a muchos políticos, al menos en mi país, no me corresponde comentar en los otros, y en la cual se vanaglorian mucho de decir la expresión: los ciudadanos tienen que tener derechos. Y comienzan a exceptuarlo de la necesidad de tener obligaciones. Es una fórmula un poco populista, encantadora, de responder a este impacto en lo económico de este ciudadano que se transforma en cliente, y de este homo económico, como lo definen algunos, que se caracteriza por ser un consumidor y por lo tanto tiene que estar supuestamente dotado de las capacidades para consumir, trasladando esa visión de homo económico a lo que significa el concepto de ciudadanía política. Y al generar ese tipo de ciudadanos que solamente se cree que es portador de derechos, supuestos además, porque otra cosa que lo pueda alcanzar y ejercer y practicar, se debilita el concepto de ciudadanía,
se debilita la participación y por lo tanto lo que entra en crisis no es solo la democracia como una superestructura, sino que también la democracia en cuanto a lo que son sus actores fundamentales, que deben ser los ciudadanos, que son los que deben gobernar esa democracia. Yo creo que, como todas las cosas, aquí son dos mundos o dos facetas, y dentro de esta creo que el tema, por lo tanto, de la ciudadanía, de ser sujetos de derechos y obligaciones, que significa reconocer el que vive en sociedad, el reconocer que la relación de solidaridad con otros es parte de su esencia, lo que desde un punto de vista filosófico se habla del elemento alteridad, que yo requiero tenerle afecto al otro como parte de mi propia realización como persona, que es una visión humanista, cristiana en mi caso, pero esa lógica de la persona hecha ciudadana con derechos y obligaciones, también la carencia de esto debilita el sistema democrático. Pero no le puedo comentar su caso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Antes de darle el uso de la palabra, destaco la presencia de un antiguo dirigente sindical de varias décadas, luchador por los derechos humanos de los paraguayos, exiliados económicos y políticos en Buenos Aires, Pedro Parra, para quien pido un caluroso aplauso. ¿Su nombre y su pregunta? Yo soy la doctora Celeste Telles y la pregunta que quiero hacer es una inquietud que tengo a partir de los años 80, cuando me inicié como estudiante de ciencias biológicas. En esa época todavía no se hablaba de una globalización, pero ya teníamos una inquietud que recabamos de una reunión internacional realizada en un país europeo con la ministra Butlam en la década del 70. Al Paraguay llegó esta visión de la ministra Butlam en la década del 90, 20 años tarde, pero hay un criterio de agradecimiento a esta tardanza. A través de ellos todavía podemos contar con un capital natural, un poco deteriorado, pero en fin, podemos todavía hablar de una selva verde y no de una selva negra como la de Alemania. Y mi pregunta va para el representante de España. No recuerdo su nombre, pero quiero agradecerle lo mucho que he aprendido de él esta mañana. Me encantó la metáfora económica de la globalización con respecto al caballo desbocado y con el jinete como Estado, y especialmente los estados denominados actualmente como países de economía emergente. Es un piropo que nos están haciendo de por hecho, pero valdría la pena utilizarlo en una forma constructiva. Cuando la señora Butlam lanzó como criterio, muy aceptado de por cierto, que había que consensuar los objetivos económicos, los objetivos sociales y los objetivos ambientales, y en el punto de consenso de los tres objetivos tendríamos lo que se llama el desarrollo sustentable. Todavía no hemos logrado ese consenso y ya tenemos encima el jinete de la globalización, aplastando los pocos estudios de compatibilización, estudios que fueron hechos a través de reuniones internacionales en donde los países que deberían estar más comprometidos, los del norte que son los más industrializados, no firmaron la mayoría de los convenios que tienen que ver con los derechos humanos, porque la emisión del dióxido de carbono, monóxido de carbono y todos los elementos que hacen al cambio climático es una presión a todo el mundo global. Es una necesidad holística, es una necesidad de la cual no podemos mantener los ojos cerrados. Entonces yo le pregunto a este señor que sabe tanto de metáforas, me encantó
y le pido permiso para copiar algunas cuando alguna vez yo tenga que dar una charla. ¿Cuál es la fórmula, si es que ya se ha encontrado en Europa, sobre los criterios que en la década del 70 recibieron ustedes de la señora Butland y que nosotros los latinoamericanos podríamos aplicarlo, pero no estamos teniendo la fórmula que tal vez ustedes la tienen guardada? Muchas gracias por sus comentarios. Es o enormemente precisa o enormemente extensa, ¿no? Lo que, a riesgo de no contestarla, lo que quiero decirle es, si no la considerara contestada, no es por desafecto, es por no tener la capacidad de captar la agudeza de su pregunta, ¿no? A riesgo de ello, lo que quiero decirle, la Unión Europea lo que hizo desde hace más de 50 años, precisamente para no volver a ser nunca un escenario de guerra, de destrucción, de sufrimiento humano extremo, lo que hizo fue unirse. Es decir, un espacio de paz, de cooperación, de concertación, desde hace más de 50 años, a partir del famoso Tratado de Roma, por el que nace lo que hoy conocemos como Unión Europea, que entonces tenía un nombre menos ampuloso, más vinculado a la fase de unión de las cosas, el carbón, el acero, poco a poco los mercados, hasta llegar a la unión monetaria de hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hoy esa Unión Europea, cuyo fundamento es esencialmente monetario y mercantil, está a punto de saltar en 1000 pedazos, víctima de los delincuentes especuladores a los que me refería antes? Pero no son delincuentes especuladores porque especulen contra las economías europeas más débiles y a través de ellas contra toda la moneda europea y toda la Unión Europea. Lo son porque especulan siempre y en todas partes del planeta donde pueden. Y esto es bueno para los europeos, porque jamás vivieron una crisis así. Somos muy vulnerables. Yo, la gente que más capacidad de resistencia y de creatividad conozco ante las crisis son la gente que han vivido siempre en crisis. Paraguay es un gran país con una potencialidad de futuro enorme. No es vulnerable a las crisis. Siempre le condenaron a vivir en ella. Haití es un país, parece un sarcasmo con lo que ha sufrido y está sufriendo ese país. Yo vengo de allí. Los países del futuro no son solo los llamados emergentes, cuya gran debilidad es que están dispuestos para emerger a cometer los mismos errores que los países que, siendo emergentes en su día, hoy son tremendamente decadentes. Errores medioambientales, de consumismo, de destrucción del hábitat, de destrucción de los derechos humanos y las libertades. Esos países emergentes pueden tener una gran ventaja, es aprender de los errores ya cometidos por las potencias económicas capitalistas en el último medio siglo o siglo y medio, y no volver a cometerlos. El caso de Brasil tiene grandes enseñanzas en materia medioambiental, en materia de redistribución de la riqueza. Los chinos podrían hacer algo fabuloso. Primero, el respeto a las libertades y a la dignidad básica de esos 1.500 millones de seres humanos, y sobre esa plataforma montar un desarrollo y una actividad económica fabulosa y legítima en todo caso. Cierro paréntesis. En Europa, el problema es que solo unificamos las cosas en estos 50 años, esencialmente solo las cosas. Hay más. Tenemos Parlamento Europeo, tenemos instituciones, no hay que degradar eso, yo no lo intento. Pero esencialmente el proyecto de Unión Europea no concluyó, no hay una unión política, no hay una unión social, fiscal, una definición de políticas, de macro y micropolíticas comunes. Entonces, ¿qué ocurre con la moneda única? Que nota ese déficit y es tremendamente vulnerable ante este fenómeno de la especulación que viene provocado pues, por la quiebra en los Estados Unidos. Bueno, la quiebra, el delito, que no hay nadie en la cárcel salvo el tonto este que hacía esto, no se me acuerdo, Maros creo que se llama, tiene narices con lo que ha pasado, que no haya nadie ante un tribunal ni en la cárcel
insisto, con el nivel objetivo de delito en el manejo financiero, las hipotecas basuras, etcétera, que envenenaron los circuitos financieros del planeta. Finalmente la crisis se derivó contra la economía real, contra la economía productiva, y son millones y millones de desempleados y la exasperación de la pobreza y de la marginación previa a todo ello. Por lo tanto, este es el drama europeo. Si no corremos para concluir y culminar esa unión de las cosas, a la unión política, social, a una gran federación democrática de pueblos y naciones europeas, estamos en manos de la especulación. No van a por los países más débiles. Tiene bemoles, iba a decir un disparate, no lo digo por respeto, en España no diría que tiene bemoles, que Grecia y Roma, las cunas de la civilización, lo más moderno y lo más progresista donde esté en los últimos milenios, estén al borde del colapso. Grecia y Roma. Italia y Grecia, ahora no se llama Roma, se llama Italia. No voy a decir España, que algo tiene que ver, no sería tan chauvinista. Y en América Latina, y concluyo, si me permite un comentario, intenten lo propio, sin cometer los errores de los europeos. Tengan cuidado en esto las potencias emergentes de América Latina, que propenden a mirar en muchas direcciones y no siempre hacia la propia América Latina. Pienso en Brasil, en Argentina y en otras. Como tengo amigos en todos lados, luego me dicen aparte, Manolito, no tienes que hacer comentario. Bueno, está bien. Es decir, háganlo, hagan la gran comunidad latinoamericana de naciones cuanto antes, de Río Grande a Tierra de Fuego, cuanto antes, porque la potencialidad de ustedes es fabulosa. El humanismo y la cultura judeo-cristiana a la que se han referido, que de alguna forma es hilo conductor de esa realidad y de esa construcción latinoamericana, puede ser una aportación a esa nueva globalización humana, gobernada, constitucionalizada, a la que me refería, fabulosa. Por eso digo, yo creo que el devenir del mundo y de la humanidad entera, en muy buena medida, pasa determinantemente por la integración de toda nuestra América Latina, a favor de todo eso, no necesariamente contra nadie, y contra el norte rico. Esos son viejos tópicos de cuando éramos jóvenes y más extremistas que ahora. Gracias y disculpe. Gracias a usted, muy amable. Sí, dos comerciales. Juan Ramón Martínez, cédula 863-908, en la recepción. Se encontró su cédula, está traspapelado. Bien. A la doctora Celeste Telles, que metió el dedo en la llaga al hacerle la pregunta a Manolo, el tema de la cuestión ambiental, le anunciamos que vamos a preparar para el año próximo un congreso sobre derechos ambientales. Y solo recordar lo que dijo Jacques Chirac, ya que ya tocó en la reunión del IPCP, Grupo de Consultores Ambientales de la ONU, el 2 de febrero del 2007, que el calentamiento global está demostrado, y ya no queda ninguna duda, es por culpa del desarrollo desaforado e insostenible del ser humano actual, del hombre moderno. Y dijo más, en el cierre del Congreso o de la reunión de expertos, ya no es hora de hacer una revolución, es la hora de la acción inmediata. La revolución es la hora de tres revoluciones: la de la conciencia, la de la economía y la de la acción política. Bien, vamos a continuar entonces, le doy el uso. Creo que hay dos más. Está Rodolfo Romero, sí, el compañero, porque tenemos el refrigerio. Y también Vergara. Vamos a ser cortos, ¿eh? Sí, muy buenos días y saludo a todos los... ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ángel Fernández Miranda, de CONADE, filial Capiatá. Quiero felicitar a todos y especialmente a nuestro querido director, profesor Luis Alfonso Reyes, por esta oportunidad que nos brinda de expresar al pueblo. Yo soy Juan Pueblo, y de expresar mis ideas. Esto va para el señor Manuel Zaguirre, el español, que fue muy claro. Lo felicito realmente. Tengo muchas ganas de hablar con España y esta es una oportunidad. Usted habló, señor, de seguridad nacional, y esta es una de las cosas que me pone la piel de gallina. Los estados modernos, y lo sabemos todos, cada vez se especializan más en la seguridad nacional, en la seguridad interna. Lo que más les interesa a los estados modernos
es controlar al ciudadano, pero sobre todo no controlar la parte física, sino el pensamiento del ciudadano. Y ahí mi preocupación. Luego usted habla del capitalismo. Es muy claro también cuando dice que el capitalismo improductivo está haciendo destrozos en el ser humano. Y habla luego de la globalización del capitalismo, que es esto lo que nos lleva a una explotación del hombre por el hombre en la actualidad. Mi pregunta concreta entonces para el señor Manuel Aguirre es que ¿cómo hacemos para que ese mono que salió de la jaula con un martillo y que ese jinete que dirige un caballo que está loco, cómo controlamos eso? Ya que los estados modernos se especializan cada vez más en los controles internos de sus ciudadanos, y dentro de los controles internos está el control cultural de la persona. Nos manejan a través de los grandes medios de comunicación, desinformándonos, mal educándonos, y desde ese punto de vista nos hacen vulnerables a todos los procesos de estos neuróticos explotadores y codiciosos, que son los que al final cortan la torta por donde lo parece y se llevan la mejor parte siempre. Usted finalmente dijo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, debe de potenciar su trabajo humanizando a los pueblos. ¿Cómo hacemos, señor, entonces, Manuel Aguirre, para lograr, sobre todo, que ese mono vuelva a la jaula y ese jinete finalmente dirija al caballo, que es el ciudadano? Los pueblos son soberanos, pero los estados modernos cada vez se especializan más en dirigir nuestras mentes, en controlar nuestros cuerpos. Eso lo hace la Policía Nacional cuando te agarran la calle sin documento. Pero el Estado controla la mente del ciudadano a través de los grandes medios de comunicación. Y si seguimos así, vamos a terminar siendo potencialmente felices, pero sin conciencia, en el sentido de que vamos a caer en lo que Aldous Huxley escribió hace mucho tiempo, Un Mundo Feliz, pero era un mundo feliz porque había logrado hombres autómatas. Eso es todo.